Bueno, mi gente, estamos en otro episodio de Si lo crees, lo creas, lo prometido es deuda. Y hoy vamos a continuar un tema muy importante de un libro que a Juan y a mí nos ha cambiado la vida y la carrera, que se llama Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Entonces, Juan, ¿cuáles son los tres puntos de los cuales vamos a hablar hoy? Bueno, nada, como veníamos hablando la semana pasada, espero que lo hayan escuchado. Si no lo han escuchado, vayan y escuchen los primeros tres. Es un capítulo donde hablamos de 6 principios para hacer, pues, para interesarse más genuinamente en las personas. Entonces, la vez pasada hablamos de eh, cómo hacer que la gente se sienta bienvenida, cómo la sonrisa puede ayudar, cómo aprenderse los nombres. Y esta semana vamos a hablar de tres temas muy importantes. Uno de ellos es eh, escuchar, pues saber escuchar y volverse una conversacionalista, ¿verdad? Cómo hacer que la gente se interese y cómo hacer que la gente guste de ti, obviamente, rápidamente, instantáneamente. Guste de ti, obviamente, en un tema mucho más profesional, o sea, que agrades a las personas, diría yo. Entonces, nada, esos son los tres puntos importantes y yo creo que para todo negocio, para todo trabajo, para todo lo que hagamos, es importantísimo pues poder llegar y que la gente no diga, no, llegó este man, ah, tengo que trabajar con Juan o con Miguel, sino que tengas una persona que tenga buena energía, que tenga una persona que tenga buenas vibras, una persona que la gente quiera trabajar con ella y quiera crecer con ella. Y para hacer eso muchas veces pensamos que simplemente nacemos así, pero también hay diferentes principios y cosas que podemos aprender que este libro nos ha dado para poder ser un poquito más intencionales y entender en realidad qué podemos hacer nosotros como seres humanos para mejorar todos los días y poder obviamente crecer en estos sentidos, ¿verdad, Miguel? 100% Juan, entonces ya para entrar en materia, vamos a comenzar con el siguiente principio muy importante y es ser Oidor. un buen conversación, conversación. Saber tener conversaciones. En inglés es diferente, por eso me confundo, pero em, cuando nosotros logramos tener conversaciones, uno de los puntos muy importantes es saber escuchar, es ser muy bueno en el escuchar. Entonces, la teoría de este podcast queremos hacerla un poquito diferente. Yo tengo dos puntos que les voy a explicar hoy, Juan tiene uno, entonces quiero preguntarle antes de explicarles a ustedes lo que tengo preparado y los puntos claves, quiero preguntarle a Juan, ¿cómo ha impactado tu carrera y tu negocio ser bueno en las conversaciones y muy específicamente ser bueno al escuchar? Bueno, me ha ayudado muchísimo. Al principio, como siempre lo he contado, no era muy bueno en eso, era más la persona que hablaba que la persona que escuchaba antes de, y yo creo que cuando decidí entender el concepto de escuchar a los demás y entender a las personas, fue que cambió mi vida en sentido de ventas, mi vida en sentido de poder en realidad concretar las cosas, ¿no? Entonces, para mí ha sido súper importante poder escuchar a las personas porque obviamente así es que en realidad te puedes interesar por lo que las personas están buscando. Entonces, es súper importante entender y a veces uno no está respondiendo. Yo siento que a veces uno simplemente está tan entrenado a un script o uno a veces está tan entrenado a lo que tiene que hacer que se le olvida que la persona con la que está hablando es un ser humano y que tiene diferentes cosas que le Correcto. gusta, que quiere decir, pero estamos tan enfocados en nosotros, quiero hacerlo bien porque no quiero quedar mal, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, que se nos olvida la persona humana y se nos olvida en realidad entender y saber escuchar a las personas. Entonces yo creo que a veces es importante entender que lo que hace no es para ti, en sentido de ventas y de otras cosas, sino es para los demás. Siempre. Entonces, cuando empiezas a pensar en pro de los demás, es mucho más fácil poder entablar una conversación. Yo tengo muchos ejemplos donde hay personas que tienen un script en las llamadas y contestan algo diferente que no está en el script y como que, madre, me congelé. Eso no está en el script. Pero al final del día es algo que te están respondiendo, que si estuvieras en la calle y tuvieras una conversación uno a uno normal, podrías responder, pero estás tan programado en un script Correcto. que si no responden lo que tienes en el script, no vas a poder seguir adelante con la conversación y se va a ver un poco raro. Entonces es importante entender que los scripts son para ayudarnos con puntos claves, pero lo más importante es poder escuchar a los demás y tener conversaciones. 100% Juan, y digamos que en el libro dan muchísimos ejemplos, ¿no? En el libro dan ejemplos de uno va a una reunión social y tiene una conversación con una persona
Y cuando uno está creando conversaciones y se convierte muy bueno en networking, una de las claves es saber escuchar. Y en las ventas, en el liderazgo, aplica exactamente lo mismo. Yo creo que lo que realmente hablamos es influencia. Y yo lo que aprendí en el mundo de ventas es que la persona generalmente que más habla es la que pierde. Digamos que si ustedes se meten en un juego, la persona que generalmente más habla es la que pierde. En vez de ustedes decir, pueden preguntar. Todo lo que se dice se puede formular con una pregunta para que la persona responda lo que ustedes quieren que responda. Y eso es otro punto, pero yo les quiero dar unos tips muy, muy específicos de qué es importante cuando ustedes están escuchando y qué tienen que hacer para convertirse muy, 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 muy buenos en las conversaciones y específicamente en escuchar a los demás. El primero es mostrar interés genuino en la otra persona. Entonces, yo creo que muchas veces, especialmente cuando nosotros somos expuestos a teorías como estas, encontramos cuál es la clave, encontramos cuál es la importancia de comunicarnos con los demás. Pero Juan lo dijo, muchas veces no nos salimos del script y nosotros queremos hacerlo con una segunda intención detrás. Y generalmente no funciona, nosotros somos seres de energía y cuando la persona siente que nosotros le estamos haciendo preguntas y genuinamente no queremos escuchar la respuesta, no va a funcionar. Entonces, uno de los principios más importantes que el libro habla es que debemos mostrar interés genuino en la otra persona. Y como nosotros mostramos interés genuino, ellos recomiendan hacer preguntas abiertas, es decir, preguntas que no se puedan responder con sí o no. Es muy importante cuando ustedes están teniendo una conversación, mover su cabeza, sus gestos no verbales también son muy importantes, mover su cabeza mostrando entendimiento a lo que la otra persona está diciendo, sonreír y tener contacto visual es muy importante. Entonces, 3 tips de cómo mostrar interés en la otra persona: hacer preguntas abiertas, mover la cabeza y ser consciente de la comunicación no verbal, sonreír y mantener contacto visual. El segundo punto de cómo nosotros podemos convertirnos mejores escuchando es ponerle atención al lenguaje no verbal, Juan. Entonces, ¿a qué me refiero con ponerle atención al lenguaje no verbal? Muchas personas a veces no se dan cuenta de que ustedes están en una presentación, en una conversación, y si una persona tiene los brazos cruzados, ¿qué significa? Que no está muy interesada, que no le está gustando. Que no esté muy interesado. Generalmente dice que cuando los brazos están cruzados, la mente también está cruzada. Cuando los brazos están abiertos, la mente está abierta. Entonces, cuando ustedes quieren tener una conversación, siempre fíjense mucho en la expresión no verbal de las personas, en los gestos faciales, en su postura, en sus gestos con las manos y muchos otros factores que les van a ayudar a ustedes a entender un poco más en qué posición está esa persona y ser mejor escuchando y teniendo preguntas específicas para que ellos se puedan abrir un poco más a la conversación. El siguiente punto es no interrumpir a las personas cuando están hablando y no cambiar el tema completamente. Y esto es algo que creo que es muy importante en nuestro día a día. Muchas veces nosotros, en vez de ser proactivos, somos muy reactivos en las conversaciones que tenemos y siempre queremos dar nuestra opinión. Y quiero que ustedes se pongan a analizar las conversaciones que tienen con las otras personas. Digamos que una persona les está contando algo y ese algo les recuerda algo de su vida, de su pasado, de su futuro, algo que aplica a ustedes. Si ustedes cambian el tema de lo que la persona les está contando, que es una experiencia o algo de la vida de ellos, y lo relacionan con la vida de ustedes y comienzan a hablar de ustedes. La razón es porque a todos nos encanta hablar de nosotros mismos, pero uno de los errores que yo veo que muchas veces cometemos es que nosotros interrumpimos a los demás por hablar de nosotros mismos y cambiamos el tema, y eso no genera mentalmente un buen, digamos que un buen impacto cuando estamos escuchando a los demás. Entonces, muy importante no interrumpir y no cambiar el tema. Lo siguiente es hacer preguntas para buscar clarificar lo que la otra persona está diciendo. Entonces, una de las preguntas claves que ustedes pueden hacer cuando quieren tener una conversación y quieren que la persona expanda un tema es: ¿me puedes explicar un poco más de eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? O cuéntame un poco más. Si ustedes buscan clarificar y buscan ir un poquito más profundo de lo que las personas ya les están diciendo, y simplemente en las conversaciones diarias es: ¿cómo vas? ¿Cómo va tu día? Bien, ¿y tú? Simplemente nosotros estamos
ya programados a responder y realmente ni siquiera sabemos si estamos teniendo un buen día. Y eso que estás teniendo un buen día, excelente. Cuéntame un poco más, ¿qué te ha pasado bueno hoy? O cuál ha sido, o hace un par de días me hizo una pregunta muy interesante y es, ¿cuál ha sido el highlight de tu día? O sea, ¿cuál ha sido el punto más importante de tu día apenas comenzó a hablar conmigo? Y son preguntas que realmente crean conversaciones diferentes. Cuando las personas comienzan a hablar de su día, sus experiencias y de sí mismos, van a generar, digamos que rapport, o sea, van a generar que ustedes les puedan agradar un poco más. Y lo último que les quiero dejar del punto de cómo convertirnos en mejores escuchando es darle feedback a los demás y validación. Esto es muy, 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 muy importante. Y en el libro también hablan mucho de esto y es el último punto del cual les voy a hablar, entonces no les voy a dejar mucha información, pero la validación es muy importante. Todas las personas en el fondo de nosotros tenemos dos miedos fundamentales. Tony Robbins dice que tenemos el miedo de no ser suficientes y el miedo de no ser amados. Es decir, cuando ustedes validan a las personas y su validación muestra a esas personas que genuinamente ustedes están interesados, que sí son suficientes, que sí son amados, van a ser mejores en las conexiones y en la comunicación con las demás personas. Entonces, esos son los puntos específicos de cómo ser mejor en conversaciones, cómo conectar mejor con los demás y cómo ser mejor escuchando, porque si ustedes son muy, muy, muy buenos escuchando, en una conversación de 45 minutos ustedes puede que hablen 5. Si escuchan y siguen esos pasos que yo les dije, inmediatamente mentalmente van a generar que la otra persona les agrade. Y eso es muy poderoso en todo lo que hagan en liderazgo, en ventas, en cualquier conexión con cualquier persona. Nosotros somos seres humanos y eso es lo que realmente nos diferencia de los animales, es que tenemos emociones y que tenemos un deseo interno de que alguien nos escuche genuinamente, nos valide y quite esos dos miedos fundamentales que como seres humanos tenemos de no ser suficientes o no ser amados. Total, 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 no, súper. Yo creo que los puntos claves que Miguel dijo estuvieron poderosos, espero lo hayan anotado, porque yo creo que esta es la base de poder crear relaciones con las personas. Y yo creo que todo tiene que ver con crear relaciones. Si no sabemos crear relaciones, es muy difícil poder llegar a diferentes puntos de nuestras vidas. Entonces, el siguiente punto, el punto número 5 en este caso, sería el cómo hacer que la gente se interese. Entonces, es un poco chistoso porque todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente también tiene que ver mucho con saber escuchar, poder oír a las personas y hacer que la gente se interese, tenés que entender en realidad qué le interesa a la gente para que ellos se puedan interesar, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hablar, y es breve, es sobre cómo te puedo dar diferentes tips para que la gente pueda estar pendiente y pueda estar más interesada en ti y en lo que estás diciendo. La mejor manera de hacerlo es buscando qué le interesa a ellos. Y yo creo que muchas veces uno siempre, hay una línea muy delgada entre, ¿será que soy una persona falsa porque estoy tratando de aparentar que me gusta hablar sobre esto, cuando en realidad no tengo ni idea? Simplemente porque esa persona, yo lo pongo mucho cuando uno va a conocer al suegro o a la suegra, que uno le preguntó al novio o a la novia, vea, y qué le gusta a su mamá o qué le gusta hacer o cualquier cosa así. Todas estas cosas son cosas que uno pregunta para poder caerle bien. Y son cosas que aplicamos cuando somos jóvenes, pero no pensamos muy largo de ello, no pensamos muy profundo en realidad por qué lo estamos haciendo. Y en realidad esos son principios, son conceptos que nos sirven para todo lo que hacemos en nuestras vidas. Es simplemente entender qué le atrae a las personas, qué le interesa a las personas para poder entablar una conversación con ellas. Y muchas veces puede que sea algo que no te interese a ti mucho, pero al querer interesarte de ello, al querer hablar de ello, simplemente vas a crear que esa persona conecte contigo, haya una relación y haya una confianza. ¿Ok? Obviamente, si es algo que estás en contra de, no vas a decir, no, pues me gusta hacer esto y en realidad no te gusta. Tampoco se trata de mentir, pero se trata de hallar un punto donde puedan tener una conversación sobre aquello que le gusta a esa persona. Entonces, es entender en realidad por dónde podemos conectar, ¿ok? Entonces, en lo que yo hago, esto es importantísimo. Yo creo que siempre hay un entrenamiento y siempre enseño esto porque me pasaba, como siempre lo digo, y una de las maneras que aprendí a poder romper el hielo, como le llamamos nosotros, es poder en realidad conectar con la persona de alguna manera.
Entonces, cuando yo conozco a un cliente, por ejemplo, si veo que el cliente viene en un BMW y yo tuve algún BMW en alguna vez en mi vida, voy a decir, uy, ¿y ese BMW hace cuánto lo compraste? Está súper lindo. Y empiezo a hablar sobre BM, hace cuánto lo tiene, y cuando menos pensamos, estamos los dos hablando un resto sobre el BM y el cliente estaba ahí para ver la casa, pero el cliente ya no está pensando en mí como una persona que le va a vender la casa, sino que está pensando con alguien que conectó y que tiene confianza. Y ya cuando hablemos de la casa, va a ser mucho más sencillo poder hablar del tema de la casa, porque ya hay algo que nos conecta, ya hay algo donde hay confianza. Entonces siempre hay que buscar una relación con la persona con la que estás trabajando, con la que vas a interactuar, para poder crear esa confianza. Entonces siempre puede ser o en lo que o puede ser algo material como lo que están vistiendo, o esos zapatos tan bonitos, ¿dónde los compraste? Hey, esa camiseta está súper bacana, ¿dónde la compraste? Cositas tan sencillas como esas, como también puedes hablar de si tiene una camisa de algún equipo, oh, ¿te gusta ese equipo? Quiere decir que te gusta el fútbol, quiere decir que te gusta el básquetbol, quiere decir que te gusta aquello, y así uno no sepa mucho, en ese caso preguntarles, ok, perfecto, ¿y qué te gusta tanto de ese equipo? No, que y empiezan a hablar, empiezan a hablar, empiezan a hablar, y cuando menos piensa, la persona está súper contenta porque le tocaste un punto de interés del cual la persona quiere seguir hablando y se Correcto. siente conectada contigo, así tú no sepas del tema. Por eso es tan importante no tratar de hacerlo fake, porque si no sabes del tema y la persona sabe, obviamente la persona va a decir, no, este man está diciéndolo por decirlo. Obviamente, si no sabes del tema, pregúntale, no, yo no sé mucho, la verdad, pero me interesa saber. Cuéntame tú, ¿cómo te va con eso y por qué ves tanto basquetbol? ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Y por qué? ¿Y qué piensas de ese jugador? ¿Qué piensas de aquel jugador? Empiezas a hablar de un tema súper, súper bueno cuando en realidad no tenía nada que ver con lo que iban a hacer. Entonces eso es importantísimo para poder conectar con las personas. Entonces yo siempre digo a las personas con las que yo trabajo que hagan eso, que lleguen a tiempo, obviamente, para dar una buena impresión, pero lo más importante es que cuando la persona llegue, no lleguen directo a lo que es, directo al grano, como decimos nosotros, sino que busquen conectar con la persona de alguna manera, porque si no, va a ser muy difícil que esa persona pueda tener confianza contigo y pueda querer seguir trabajando contigo porque simplemente están yendo hacia algo que simplemente cualquier persona le puede mostrar. Pero cuando tú le hablas sobre lo que a ellos les interesa, eso va a crear algo completamente diferente que va a hacer que esa persona quiera hablar contigo, quiera recoger tus llamadas, quiera poder escribirte y quiera poder en realidad empezar una relación, una amistad, que al final del día va a traer cosas muy buenas. Entonces, uno de los tips que yo doy para poder hacer esto es Facebook. Facebook es súper, súper importante. No todo el mundo lo usa ahora tanto como Instagram. Yo creo que entre más jóvenes somos, más usamos Instagram que Facebook, pero yo siempre digo Facebook, no digo don't sleep on Facebook, o sea, no duermas en el Facebook, porque Facebook tiene muchos puntos claves que te pueden ayudar para poder entender a una persona. Obviamente me ayuda mucho con los cumpleaños. Yo a veces no sé cumpleaños y me sale, ¿quién está cumpliendo años? Y yo, fue madre, ya sé por Facebook. Y le digo a la persona y me dice, oh my God, ¿te acordaste? Y yo, y obviamente en realidad, últimamente lo que estoy haciendo es poniéndolo en mi calendario para que no sea Facebook, pero sí, Facebook me ayuda muchísimo. Eso es uno. Dos, puedes ver lo que le interesa a la persona. Literal, buscas qué le interesa y va a haber películas, va a haber equipos, va a haber comida, van a haber tantos puntos claves de qué le interesa a esa persona y tú simplemente tienes que hallar uno o dos de los cuales tú sientas que puedes hablar de eso una conversación completa. Y simplemente empieza a hacer eso cada vez que conozcas a alguien. No se trata de ser el FBI ni tratar de buscar a las personas y todo eso, pero sí se trata de genuinamente quererte interesar por las personas y agregarlos a Facebook. Hacer una amistad en Facebook es parte de eso. Entonces, agrega a todas las personas que conozcas a Facebook, ¿ok? Y simplemente empieza a buscar lo que le interesa y que a la persona, la siguiente vez que lo vayas a ver o la vayas a ver, trata de hablar de esas cosas que le interesan y vas a ver que va a cambiar la conversación y va a ser una conversación que va a fluir mucho más y vas a poder, si tienes que vender algo, si tienes que hacer algo, vas a poder hacerlo mucho más fácil porque ya hay una conexión, ya hay una relación. Entonces yo siempre digo, la mejor manera de romper el hielo es buscar qué le interesa a los demás y así también lo explican en el libro y yo creo que en ese entonces cuando se escribió el libro no existía Facebook, entonces literal tocaba estudiar a las personas mucho antes de conocerlas, preguntarle a alguien que lo conozca o algo así. Hoy en día hay cosas que nos ayudan como Facebook, diferentes plataformas, aplicaciones que nos ayudan a entender un poquitico más de las personas y es importantísimo no tomar esto
como algo chiquito, sino en realidad ponerle esmero y en realidad entender y querer relacionarse con las personas de una manera diferente. 100% Juan, y yo creo que todo lo que nosotros estamos explicando literalmente está muy, 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 muy conectado. Y yo hace poco hacía un entrenamiento que en algún momento haremos un podcast de esto porque me parece muy importante en cuáles son las habilidades que nosotros necesitamos desde el punto de vista de ventas para conectar con los demás. Y una de ellas era la habilidad de crear entendimiento y de crear que las personas, de que le agrademos a las personas, ¿no? Exactamente de lo que estamos hablando. Y muchas veces en cuanto a los negocios, tú decías, bueno, me decías que le enseñas a tus vendedores que realmente creen una conexión, no vayan directo al grano. Y yo simplemente quiero resaltar algo de lo que dices porque me parece muy importante y es que eso es muy cierto y lo que yo añadiría que hay que tener en cuenta es que hay una regla de oro en la comunicación que todo el mundo dice y es tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Muy importante que lo tengan en cuenta, pero también es importante que tengan en cuenta la regla de plata de la comunicación. ¿Cuál es la regla de plata, Juan? No, ni idea, cuéntanos. Es tratar a los demás como ellos quieren que los traten. Y la razón es porque todos tenemos personalidades diferentes y en algún momento vamos a hacer un podcast de los tipos de personalidad. Hay dos tipos de personalidad que cuando están haciendo negocios quieren ir a negocios primero y a relaciones después. Y las otras dos tipos de personalidad quieren hacer relaciones primero e ir a negocios después. En todo se requiere crear relación, en todo se requiere agradarle a las personas, pero es muy importante que cuando ustedes logran identificar con quién estoy lidiando, qué tipo de personalidad es esta persona y cómo yo puedo tratarlos como ellos quieren que los traten, no como yo soy, porque probablemente tenemos personalidades diferentes, van a llevar sus ventas y sus conexiones con las personas en general a un siguiente nivel. Entonces, yo les tengo el último punto que me parece muy importante y realmente está muy, muy, muy relacionado con lo que nosotros ya estamos hablando, y es cómo agradarle a las personas instantáneamente. Cómo agradarle a las personas instantáneamente. Entonces, hay muchísimos ejemplos y yo les voy a dar unos tips también de cómo lograr agradarle a las personas, pero uno de los principales, como ya les hemos explicado, es el conjunto de todo lo que ya les hemos explicado, pero yo quiero subrayar algo y es la importancia de ser genuino. Si ustedes no son genuinos con esto, si ustedes comienzan a pensar en la teoría y quieren aplicarla solo para aplicar la teoría o quieren sacar algo de la otra persona y la persona lo siente, no va a funcionar. Nosotros como seres humanos creo que debemos ser lo suficientemente generosos para tratar a los demás bien, para que le agrademos a los demás, para que seamos personas de valor, para que les ayudemos a ellos a sentir una sensación de importancia, de validez, de poder, que muchas veces no sienten con otras personas y en su día a día para alcanzar algo, no, simplemente porque somos una persona de valor y que queremos darle valor a los demás y hacerlos sentir mejor. Y cuando somos esa persona, automáticamente en la vida vamos a traer lo que queremos, porque recuerden que su nivel de éxito está directamente relacionado con el valor que ustedes le pueden proveer al mundo. Pero para ir a la teoría específica, les voy a dar unos tips de cómo agradarle instantáneamente a las personas que dan en el libro, ¿no? Entonces, el primer tip que les voy a dar es obvio, pero muchas veces no lo utilizamos, es lo que Juan les dijo, poner atención a lo que realmente importa para esta persona. Es decir, cuáles son los valores de esta persona, cuáles son las prioridades de esta persona y cómo podemos identificarlo. Entonces, escuchar de lo que hablan, hacerles preguntas, mirar su comportamiento y como Juan les dijo, un ejemplo perfecto es investigar un poquito más de ellos para realmente entender qué les importa. Es muy importante. El siguiente punto es empatía. Para ti, ¿qué es empatía, Juan? La empatía es sentir, pues, no diría solo interés, pero sentir como que, o sea, sentir por los demás, ¿sí me entendés? Exacto. Como ponerse en la posición de los demás. Ajá. El libro lo define como la habilidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona. Y esto es muy, muy, muy poderoso para crear conexiones e influenciar a los demás. Y algo en sus conversaciones que ustedes pueden usar en su día a día para mostrarle empatía a los demás. Vuelvo al mismo punto. Yo sé que soy fastidioso, pero vuelvo al mismo punto. Genuinamente,
es usar frases como imagino lo difícil que eso debe ser, o entiendo lo importante que eso es para ti, o entiendo completamente cómo te sientes. Una de las maneras que en ventas, los entrenamientos de ventas nos enseñan de cuál es una de las mejores maneras para resolver una objeción, es algo que son las tres Fs, que es Feel, Felt, Found, es decir, entiendo completamente cómo te sientes. Estamos mostrando empatía. Ese es el primer paso. Si a ustedes les dan una objeción de ventas, son tres pasos. Lo primero, entiendo perfectamente cómo te sientes. Van a crear una tercera historia. Juan se sintió exactamente igual que tú. ¿Por qué? Porque psicológicamente la persona va a sentir, ok, yo no soy el único que me siento así. Y después la tercera parte para resolver la objeción y transicionar es lo que él encontró fue que, boom, y ahí sí responde la objeción. Entonces, por ejemplo, cuando alguien les dice no estoy interesado, muchas personas van, pero ¿por qué no está interesado? Nunca les van a responder porque la persona está cerrada, porque ustedes no han creado la relación y no han mostrado empatía. Pero si ustedes le dicen, ok, no estás interesado, mira Juan, te entiendo perfectamente. Incluso Miguel me dijo exactamente lo mismo. Él estaba en una posición muy similar a la tuya. Ahora lo que él encontró es que, boom, voy a resolver la objeción. La mayoría de personas no están interesadas o porque no les gusta la compañía o el precio. O sea, ya entra en el punto de ventas de cómo resolver esa objeción específica. Pero si algo se les queda de esto es que para las ventas, para el liderazgo, es muy importante crear empatía con los demás para que ellos abran su mente y sientan que a ustedes realmente les importan sus emociones y sus sentimientos. El siguiente punto es estar presente y atento. Y esto es muy importante en el mundo de hoy en día porque hay algo que siempre nos quita la atención de las conversaciones que estamos teniendo, que son el celular, ¿verdad? Celular. Entonces, yo creo que muchas veces estamos teniendo conversaciones y estamos chequeando nuestro celular y hay notificaciones y el mundo está peleando por nuestra atención. La atención es el nuevo valor más importante del mundo. Entonces, si ustedes le dan su atención y si están presentes en las conversaciones y la gente lo puede sentir, que ustedes realmente están escuchando, es lo que yo les dije el último podcast. No importa, a la gente no le importa qué tanto sepan hasta que sepan cuánto les importa. No le importa qué tanto sepan hasta que sepan cuánto les importa. Y una de las maneras para ustedes demostrarle a las personas que realmente les importa lo que están diciendo es estando presentes, usando lenguaje corporal, es no chequeando sus celulares, haciendo contacto visual. Muy, muy, muy importante. Entonces, la última que les voy a dar ya para cerrar el capítulo es darle a la otra persona un sentimiento de control. Es decir, dejarles sentir que ellos tienen muchas veces el control de la conversación, generalmente hace que se genere agrado en la otra persona. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Obviamente creando confianza. ¿Cómo podemos hacer esto? Es preguntándoles por su opinión, dándoles opciones, dejando que ellos lideren la conversación. Es muy, muy, muy efectivo generalmente cuando estamos negociando, resolviendo conflictos y volvemos al punto de vista del tipo de personalidad. Hay dos tipos de personalidad principales que siempre quieren llevar el control y cuando ustedes dejan ir un poquito el control y dejan que ellos lideren la conversación y los escuchan genuinamente, van a crear empatía en la persona y si crean empatía, la probabilidad de que hagan negocios, la probabilidad de que ni siquiera buscar algo, como yo les decía, de vuelta, esperar algo en intercambio de, sino simplemente tener una mentalidad de abundancia de, wow, le estoy dando valor al mundo, estoy ayudando a los demás a sentirse mejor porque me vieron hoy sonreír y porque yo les pregunté, por ejemplo, yo llegué a un hotel el otro día, era domingo, y yo vi a la señora un poquito estresada en la recepción. Ella fue como, ¿cómo te puedo ayudar? Y como que esperaba una respuesta mía específica de una reservación y yo quiero saber cómo estás, cómo va tu domingo. Y ella paró y sonrió y me dijo, wow, es la primera persona que me preguntas hoy. Y me abrió un poquito de cómo se sentía, ¿verdad? Entonces, yo creo que si nosotros somos y nos convertimos en la diferencia que queremos ser en el mundo, vamos a poder cambiar desde nosotros y liderar con ejemplo. Todo lo que ustedes le pueden dar a las personas es una oportunidad y un ejemplo. Y creo que entendiendo estos 6 pasos que nosotros les acabamos de explicar,
van a poder mejorar sus conexiones, su comunicación y ser muchísimo más exitosos, pero más importante, lograr darle al mundo algo, la mejor versión de ustedes mismos. Total, total. Yo creo que son puntos muy básicos y muy claves en nuestras vidas, que si empezamos a pensar en ellos diario y empezamos a tener en cuenta cada persona con la que nos cruzamos, no simplemente con las personas con las que nos queremos cruzar, yo creo que vamos a poder empezar a entender un poquitico mejor cómo podemos ser mejores como personas y cómo podemos hacer un cambio. Yo sé que a veces uno piensa, no, pero pues yo por sonreírle a alguien no va a cambiar el mundo, pero créeme que después de que lo puedas hacer simplemente con una persona, que lo hagas y la persona vea esa sonrisa y pueda cambiar, eso sí significa todo para esa persona. Entonces, simplemente trata de hacer ese cambio, como lo acaba de decir Miguel. Obviamente todo esto se sirve para tus relaciones, obviamente en tu vida emocional, en tu vida amorosa, en tu vida de trabajo profesional, lo que sea que quieras hacer relaciones, 100% tienes que aprender a poder conectar mejor con las personas, a poder ser, tener algo mucho más profundo que simplemente una conversación básica de hola, ¿cómo estás? Y ya. Entonces yo creo que es importante no estar corriendo todo el tiempo, sino a veces en realidad parar y pensar en cómo podemos impactar a los demás. Entonces yo creo que esto va a ser buenísimo y espero hayan anotado todo lo que dijimos hoy. Este libro, como les dijimos, es muy, muy bueno. Quizás en el futuro tomemos otro capítulo y hablemos de otro capítulo. Espero que le haya servido y que lo tomen muy, muy, muy en cuenta, porque este libro de Dale Carnegie, cómo ganar amigos e influenciar a los demás, es tan importante para poder entender y cómo cambiar tu vida. ¿Verdad, Miguel? 100%. O sea, yo no estaría en la posición en la que estoy, yo creo que no tendría las relaciones que tengo, no sería lo bueno que soy en ventas si no fuera por este libro. Realmente nosotros se lo repetimos y se lo repetimos y se lo repetimos porque la vida no se trata de decirle cosas nuevas a personas viejas, se trata de decirle cosas viejas y auténticas a personas nuevas todo el tiempo. Entonces, los invitamos a que lean, a que se desarrollen. Estos solo son 6 puntos del libro. En el libro hay muchísimos ejemplos que les pueden ayudar y esperamos que hayamos añadido valor. Total, como siempre, si lo crees, lo creas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye. Es el éxito. Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino